Esto, esto nos habla que será una temporada donde necesitamos definición. O sea, tenemos que definir nuestra mentalidad, tenemos que definir hacia dónde estamos caminando. Tiene que haber una definición en nuestras vidas. Algo que pelea contra la definición es el doble ánimo. Doble ánimo es tener dos pensamientos, es tener dos ideas, es tener dos corazones, es tener dos mentes, es tener dos identidades. Entonces es una temporada de decisiones. Esa es la palabra profética en la que estamos peleando y trabajando. La palabra profética debe trabajarse. La palabra profética no es emocional, no es mística. La palabra profética es una guía que se nos establece para que aprendamos a caminar en obediencia. Entonces, es una temporada que requiere definición y hoy vamos a hablar de cómo identificar mentalidades que nos mantienen atados. Entonces, es una temporada de definición, también es una temporada de que donde la definición traerá crecimiento y multiplicación. El crecimiento y multiplicación están asociados con la permanencia y la madurez. Permanencia y madurez. La intención del enemigo es mantenernos estancados, como niños inmaduros movidos por el viento, dice la palabra. Pero crecimiento y multiplicación es la intención de Dios. Entonces, el enfoque para crecimiento y multiplicación es confrontar la mentalidad de estancamiento. Y esto es una estructura que la vemos a nivel eclesiástico, a nivel social, a nivel familiar. Una mentalidad de estancamiento o una mentalidad de mantenimiento. Y por último, necesitamos crear o aprender a construir una visión y una mentalidad de avance, que yo le llamo la mentalidad del 2025. Siento muy fuerte que es una temporada determinante, que es una temporada donde necesitamos aprender a cruzar a donde Dios quiere que crucemos. Y esa es la invitación. Siempre lo profético habla de una invitación. Lo profético no habla de algo inevitable. Lo profético habla de una invitación. Entonces estuvimos durante el lunes anterior, estuvimos hablando de en qué nos estaríamos proyectando. Hablamos de la evaluación y reflexión del 2024 y 2025. Espero que lo haya podido ver. Junto con eso, envié una serie de cosas para que usted vaya meditando y la voy a leer. Dice, ayer dimos paso hacia el 2025, con una palabra profética como guía que le acabo de mencionar. Avanzar, cruzar y conquistar. Esa es la intención de Dios. Para aprovechar al máximo este nuevo año, es importante que podamos, número uno, identificar y superar nuestros miedos. El miedo te detiene, el miedo te paraliza, el miedo te desvía, el miedo te hace retroceder. La raíz del miedo, la raíz del temor es la orfandad. Número dos, necesitamos desafiar nuestras creencias limitantes. Hoy vamos a hablar de 5 mentalidades que nos dan creencias limitantes. No puedo, no sirvo, soy fracasado, nací para la derrota, no importa cuánto me esfuerce, no voy a salir adelante, soy pobre, me moriré pobre, mi familia. Esas son mentalidades limitantes. Número 3, ¿cómo vamos a aprender a desarrollar una práctica espiritual, una disciplina espiritual? Número 4, cómo fortalecer las relaciones de alineamiento. Eso es determinante. Con quién me alineo define mi futuro. Y número 5, aprender a crear visión para este 2025. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, alguien quiere decir algo de lo que ha recibido, puede decirlo ahora o lo dejamos para el final. Voy a dejar el micrófono abierto si alguien quisiera decir algo de lo que hasta ahora he mencionado. Bendiciones a las personas que se están conectando. Veo aquí a la profeta Dolly, Lisbeth Oropesa, David Chávez, mi queridísimo David Chávez,
el hombre más musculoso que conozco, Guadalupe, Margarita, Valladares hasta Chicago, que está muy frío, Débora Miranda, etcétera, etcétera, mi hermano Alejandro. Bueno, entonces vamos a hablar lo que el Señor me ha puesto para el día de hoy, que he estado estudiando, preparándome en oración y buscando al Señor para poder impartir el día de hoy. Entonces vamos a comenzar en este pasaje de la Escritura, Romanos capítulo 2. Hoy vamos a enfocarnos en las mentalidades limitantes. Entonces hablamos en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se adapten a este mundo. La intención del enemigo es estancarte de acuerdo a un modelo y un concepto del mundo. Aunque estemos en la iglesia, yo hablaba con un pastor, hablo mucho con pastores y puedo darme cuenta, y el Señor me hablaba hoy de un pasaje en la Escritura que dice, pero tengo contra ustedes que me han dejado a mí fuente de aguas vivas y han cavado cisternas rotas. Cuando yo me conformo, me adapto a la mentalidad tradicional, religiosa, etcétera, etcétera, estoy dejando la fuente de agua viva que es el Señor y estoy cavando cisternas de aguas rotas. Entonces es una temporada para desafiar, es una temporada para poder establecer lo que Dios quiere en nuestras vidas, y es cambio, es transformación. La palabra en 2 Corintios 3:18 dice, todos nosotros con el rostro descubierto vamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces nuestra misión es la transformación permanente, constante. Entonces dice, no se adapten a este mundo, estén vigilantes. Para mí, yo lo siento como que esta palabra habla de cautela, habla de estar vigilante. No te adaptes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Mente está asociada con el alma completamente, porque la mente hay una influencia de las emociones y hay una influencia del intelecto, la parte intelectual, que se combinan justificándose una a la otra y entrando en contubernio, por decirlo de alguna manera, y de esa manera se confabula la voluntad y la voluntad es quebrada. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos dispuesto muchas veces a querer obedecer al Señor, a querer hacer cosas y no hemos podido? No es porque no queramos, es que no hemos podido, porque la mente, las emociones trabajan en contra de la voluntad de Dios y nos hacen cautivos. Y eso es importante que podamos. Me están preguntando que si estoy transmitiendo los slides. En mi mente sí, pero parece que no. ¿O están viendo los slides? Ah, ok. Entonces creo que, porque alguien me estaba preguntando que si los estaba pasando. Creo que el problema es tuyo, David. Ok, entonces vamos a avanzar. Entonces, la intención del enemigo es que podamos ser adaptados, que podamos ser mantenidos. Entonces hay 4 estrategias del enemigo principales que nos mantienen atados. Y voy a pedirle que le tome una foto cuando esté toda la pantalla para que usted la pueda tener y usted pueda ver cómo el enemigo trabaja para mantenernos en cautiverio. Entonces, hay 4 columnas. La primera es la ignorancia. Ese es la fuente de la batalla del enemigo, mantenernos ignorantes. La ignorancia. Número 2, la falta de sanidad. Número 3, el enemigo crea culturas fuera del diseño y con la intención de robarnos la identidad. O sea, el enemigo trabaja de manera individual, de manera familiar y de manera social desde estos 4 principios. Ignorancia, falta de sanidad, cultura antidiseño y robo de identidad. Ahora, la batalla por la ignorancia es por la voz. Cuando leemos el libro de Juan, capítulo 4, 5, 6, 7, 8 y 9, vemos muchas conversaciones de Jesús con los fariseos, pero hay una que me llama la atención y Jesús le dice, ustedes no conocen la voz del Padre
no se les ha revelado, no tienen entendimiento, no tienen discernimiento de la voz. Entonces, al no tener discernimiento de la voz, y les dice después, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de él queréis hacer. Cuando no hay revelación de la voz, estamos en ignorancia. Al estar en ignorancia, con mucha facilidad nos establecemos en un patrón de mentira. Entonces, estamos en una batalla por la voz, por la verdad, contra la mentira, contra la fe o la fantasía. Nos sorprendería cuánta fantasía profética corre a lo largo de la iglesia, de norte a sur y de este a oeste. Entonces necesitamos entender la verdad, la revelación de su voz, para alejarnos de la fantasía, del misticismo, etcétera, etcétera, y para entrar en una verdadera adoración. Entonces, la primera estrategia del enemigo es mantenernos ignorantes. Si yo no puedo escuchar la voz de Dios, soy engañado con suma facilidad. Cualquier cosa que suene a Dios me puede engañar, porque no conozco la verdad. Y solo la verdad me puede hacer libre. Entonces quiero orar en esta hora, porque la intención, más que una enseñanza, es un tiempo de impartición profética. Y recuerde lo que dice la Escritura en Apocalipsis 19:10. El que tiene el testimonio de Jesús tiene el espíritu de la profecía. Esto no te hace profeta, pero sí te da la habilidad y la capacidad de escuchar su voz. Todos los hijos de Dios tienen la habilidad dada por el Padre para escuchar su voz, porque tengo el testimonio de Jesús. Yo quiero orar en esta hora que esa batalla por su voz, hoy sus oídos, su entendimiento, la capacidad profética en su vida despierta en el nombre de Jesús. Sueños, visiones, entendimiento, discernimiento, despierta en tu vida en el nombre de Jesús. Y hoy las aguas emocionales tienen que bajar, las aguas intelectuales tienen que bajar para que la voz del Espíritu tome control en nuestra vida en el nombre de Jesús. Entonces, la batalla número 1 es la batalla por la ignorancia, la batalla por la verdad, la batalla por la fe y la batalla por la adoración. La intención de Dios, lo hablábamos hace 2 sábados, la intención de Dios es que establezcamos altares territoriales para desplazar al enemigo. La guerra espiritual no es de vencer al diablo, la guerra espiritual es de despojar territorios, como Jesús hizo con el Gadareno. Nadie pasaba por ese territorio hasta que fue desplazado, lanzado al hato de los cerdos, y el lugar quedó abierto para que otros transitaran. Entonces, la guerra por la ignorancia. Número 2, la guerra por la falta de sanidad. Nos sorprendería cuánta cultura de enfermedad hay en la iglesia. Entonces, hay 4 áreas en las que el enemigo trabaja. Número 1, la cultura de rechazo y abandono. Hoy yo quiero declarar que somos sanos de toda marca de orfandad que nos ha traído y nos hace sentir rechazados y abandonados. Esto es totalmente importante porque el rechazo y el abandono crean temor e inseguridad inherentes en nuestras vidas. De repente tenemos miedo a todo y miedo a nada. Tenemos miedo a todo y miedo a nada. El 98% de las cosas que tememos nunca van a acontecer. 98% dice un estudio, 91.8% de las cosas que tememos nunca van a acontecer. Pero vivimos en temor e inseguridad porque es una cultura marcada por el rechazo y el abandono. Y entonces la orfandad, el rechazo, el abandono, temor e inseguridad forman a nivel personal, familiar y social ciclos, patrones y mentalidades. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué usted piensa como piensa? ¿Por qué usted reacciona como reacciona? Porque somos el producto de una mentalidad. Somos el producto de los patrones familiares. Somos el producto de los ciclos generacionales. Somos el producto de una cultura de temor y de inseguridad. Somos el producto de una cultura de rechazo y abandono.
Y esto lo podemos ver en las ciudades, lo podemos ver en los territorios, lo podemos ver en Centroamérica, lo podemos ver en América. Hay una cultura de orfandad reinando en nuestro medio que necesitamos confrontar. Necesitamos activar el espíritu de adopción. Necesitamos traer la sanidad dentro de la iglesia para sanar a los hijos de Dios. Pero muchos vivimos en la ignorancia creando fantasías más allá de una realidad profética. Entonces, la falta de sanidad crea una cultura antidiseño. Crea una cultura antidiseño, y aquí ya es donde el enemigo establece patrones sociales, patrones familiares, establece patrones territoriales. Entonces se establece la religión como una forma. Vemos cómo la religión tradicional tomó forma y dominio desde México hasta la Patagonia, cómo se estableció una sociedad y una familia, cómo se estableció una cultura sin diseño de Dios, y cómo las figuras de autoridad se establecieron alejadas del diseño de Dios. Vemos presidentes, ministros, policías alejados del diseño de Dios en Latinoamérica. O sea, veamos todo el diseño en el que el enemigo ha trabajado para robarnos y traer Centroamérica, América del Sur, el Caribe, Estados Unidos, traernos a una sociedad antidiseño, donde robamos la intención de Dios. Entonces se normaliza la intención del enemigo, y comenzamos a llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Se cambia, se transforma la idea y el pensamiento, y entonces la intención final del enemigo es robar tu identidad. Porque si te roba tu identidad, desde el momento que estás en el vientre de tu madre, desde antes que estabas en el vientre de tu madre, tú ya vienes con una cultura donde estás sido conformado, asimilado y culturizado de acuerdo a la ignorancia. Y crecemos en ese patrón, y eso nos roba el propósito, nos roba la herencia y el futuro, y perpetúa el estancamiento. Entonces, así el enemigo trabaja para perpetuar en la familia, en la sociedad, en los territorios, perpetuando el estancamiento. Entonces vemos iglesias, gente que ama a Dios, gente que realmente son sinceros en su devoción por Dios, pero operando desde principios y mandamientos de hombre sin tener la capacidad de cambiar, renovar, transformar. Pero es el tiempo donde una nueva generación se levanta. Esa es la intención de este tiempo 2024-25, que una generación nueva se levante con entendimiento de cómo el enemigo trabaja para poder quebrar las estrategias del enemigo. La palabra dice en Corintios, 2 Corintios, que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Cuando yo ignoro las maquinaciones del enemigo, yo participo de lo que el enemigo hace. Entonces, yo me resisto a participar de lo que el enemigo hace. Te voy a parar un momento por ahí. Si hubiera alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta. A ver, Carlos. Bendiciones. Tengo una duda. A ver. Hay este diseño que se ha establecido, está saliendo a luz, las estrategias que el enemigo está usando pueden verse reflejadas a través de mismos ministros. ¿Cómo sería la forma correcta de contrarrestar pues esas estrategias
De acuerdo, cuando pues tenemos que tener una autoridad. Cuando te refieres a ministros, me imagino que líderes, pastores. Sí, sí. Creo que el punto más importante es no entrar en una contienda a nivel humano, porque no funciona. Hay gente que está sinceramente equivocada. Y yo tengo que guardar mi corazón y guardar mi mente, guardar mi lengua de hablar contra un odre viejo. Porque en algún momento fue un odre nuevo. La falta de renovación y la falta de transformación es lo que el enemigo pelea. El enemigo no le interesa si eres cristiano o no eres cristiano. El enemigo le interesa es que no seas transformado. El enemigo le interesa que estés estancado. Al enemigo le interesa que no crezcas, que no madures. Al enemigo le interesa que te mantengas en derrota. Entonces, ¿qué pasa cuando hay pastores que aman a Dios y están sinceramente equivocados porque no renovaron su mente, no renovaron su corazón, se establecieron en un mandamiento de hombres? Entonces, orar por ellos, que el Espíritu de Dios traiga entendimiento, discernimiento, revelación, sería lo mejor que podemos hacer. Bendecirlos, orar por ellos, porque ahí sí hay una batalla y la batalla es real. O sea, hay una estrategia del enemigo y muchos caen víctimas del enemigo porque estamos resistiendo las cosas que no entendemos, porque estamos en ignorancia. O sea, ¿cómo le enseña usted a alguien que cree algo, aunque esté equivocado, cómo le enseña algo si él cree que está en lo correcto? La única manera es que el Espíritu de Dios traiga revelación. Entonces, esa es la mejor manera para hacerlo. Entonces, veamos cómo el enemigo va estableciéndonos y nos va a traer dentro de nuestras, va a formar 5 mentalidades. Hay más, pero yo me quiero enfocar y solamente las voy a mencionar, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay 5 mentalidades que tenemos que derrotar este año. La mentalidad de huérfano, la mentalidad de desierto, la mentalidad de esclavo, la mentalidad religiosa y la mentalidad de pobreza. O sea, son 5 mentalidades que trabajan en medio nuestro. Y déjeme darle algunas características de la mentalidad de huérfano. Hay un miedo al abandono. Yo quiero que usted se haga un checklist, usted solito. No voy a explicar cada una porque me demoraría 6 meses hablando de las mentalidades. La intención es que yo aprenda a discernir porque estas mentalidades me dan conductas. Entonces, si yo tengo una característica de la mentalidad de huérfano, esto va a generar una conducta dentro de mi vida. Y entonces de repente digo, ¿por qué pienso así? Si yo creo algo distinto. ¿Cuántos han tenido temor y han dicho, pero ¿por qué tengo temor? ¿Cuántos han tenido miedo al abandono y dicen, pero ¿por qué tengo miedo si Jesús es mi rey y mi señor? Y creemos un montón de cosas, pero actuamos distinto porque estamos atados a una mentalidad. Y si la mentalidad es mi dueño, por eso la palabra dice, ninguna iniquidad se enseñoree de ti. Si una iniquidad se enseñorea de ti, te volviste esclavo de aquello que te venció. Entonces la mentalidad es igual, abandono, dificultad para confiar, eres desconfiado. No es que usted no sabe lo que me han hecho, no, tú tampoco sabes las que me han hecho a mí. Y las que me volverán a hacer. Y como le decía a un pastor con el que hablaba temprano hoy, le digo, siempre Dios me habló de poner la otra mejilla. Y eso es algo que siempre hago. La baja autoestima. Si te sientes menos, hay una marca de orfandad. Si tiendes al aislamiento, si tienes problemas de apego, de mostrar emociones o relaciones duraderas, hay un problema de apego. Dificultad para regular tus emociones. O sea, ¿estás abajo o estás arriba? ¿Estás abajo o estás arriba? Eres ¿cómo se llama esos juegos mecánicos que sube y baja? Un roller coaster. No sé en español, se me olvidó el nombre en español. O sea, eres un desenfrenado emocional. Montaña rusa, señor. Montaña rusa, gracias. Entonces, y tienes un comportamiento autodestructivo. O sea, personalmente tienes una tendencia a la destrucción en la comida, en la bebida, en todo lo que haces. Hay una conducta y la dificultad para establecer límites. O
sea, tienes una dificultad severa para establecer límites. O sea, o abusas los límites de los demás o te sientes abusado por cómo te abusan los límites. Entonces, esas características. Veamos las características de la gente en la mentalidad del desierto. Y hay algo interesante en la mentalidad del desierto. Como iglesia hemos romantizado el desierto. Hermano, ¿cómo anda? Aquí en el desierto, mi hermano, pero en victoria. No, no, no. Déjeme decirle algo. En el desierto no se siembra. En el desierto no se construye. En el desierto la vida es dura y solo sirve para llegar a un lugar. El desierto es un punto de transición, no es un lugar de vida. No se siembra, no se cosecha, no se construye. O sea, no hay manera de vivir en el desierto. El pueblo de Israel quedó en el desierto porque no se alineó a la palabra. Entonces, una vida que vive en el desierto genera una mentalidad de desierto. Y entonces, eso, cuando uno vive mucho tiempo en el desierto, uno genera una mentalidad. No hay propósito. ¿Qué propósito puede haber en el desierto si no se construye, no se siembra, no se riega, no se cosecha? O sea, es aguantar sol de día y frío de noche. O sea, no hay propósito, hay un vacío existencial. Número dos, hay un aislamiento y no hay pertenencia. No puedo pertenecer a nada, no puedo construir nada, no puedo, o sea, tengo un miedo al fracaso, estoy en una constante desesperanza, tengo una baja estima, tengo una dificultad para conectar con mis emociones, tengo una falta de motivación, tengo pensamientos recurrentes que me llevan a la murmuración y tengo ataduras al pasado que me llevan a preocupaciones excesivas del futuro. Estoy conectado, preocupado por qué será mañana, pero no puedo soltar el pasado. Esa es una mentalidad del desierto. Recuerde, cada mentalidad genera una acción. Cada acción genera una fructificación. Cada acción es una semilla que va a dar fruto, para bien o para mal. Número tres, la mentalidad de esclavo, falta de autonomía. O sea, tú no puedes tomar decisiones, eres esclavo. Eres esclavo. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones de querer hacer algo por Dios o para Dios? Decir, este año sí voy a servir a Dios, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro, y nunca hemos podido. Y seguimos estancados en el mismo lugar. Eso es falta de autonomía. Miedo al cambio, la baja estima, la dependencia emocional, la resignación. Bueno, ya estoy aquí, así nací, así me voy a morir, no hay nada que pueda hacer. Y entro en un estado de resignación. Hay un estado de víctima, hay un estado de conformismo y hay un miedo a la libertad. Quiero ser libre, pero tengo miedo a ser libre. Eso le pasó al pueblo de Israel en el desierto. No saben cómo lidiar con la libertad. Y esto es algo que yo veo muy frecuentemente en la iglesia. Hay un miedo a ser libres. Veamos la mentalidad religiosa. Intolerancia. Si no piensan como yo pienso, si no creen como yo creo, si no hacen lo que yo hago, se vuelven intolerantes. Hay un juicio, crítica y murmuración. Hay una cultura de esfuerzo. No, hermano, ore más. La gente viene a la iglesia, viene buscando ayuda, consejería, y uno le dice, hermano, ore. Ese es el consejo que le damos. Hermano, ore. Ajá, bueno, y entonces regresan a los 15 días, hermano, nada cambia. Y el pastor que le dice, no has orado suficiente, ahora ayuna. Entonces vuelven a las 3 semanas, hermano, nada cambia. Ay, es que no has ayunado suficiente. O sea, hay una cultura de esfuerzo. Si vivimos por gracia, necesitamos aprender a vivir bajo la gracia. La gracia es la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida, que me permite conectarme con la fuerza sobrenatural de Dios para provocar cambio y transformación dentro de mi vida. Ayuno, oro, bajo la gracia del Espíritu Santo. No hay esfuerzo humano, hay obediencia. Que la religión me conecta con la cultura del esfuerzo, me vuelve una persona dogmática, crea fantasías. Necesitamos vencer la fantasía religiosa que hay. Yo le llamo en tono de broma las fantasías animadas de la iglesia evangélica. O sea, hay mucha fantasía, mucha fantasía que nos lleva al fanatismo, y hay una obsesión por no equivocarse.
porque hay temor. Si me equivoco, Dios me va a castigar. Si no oro lo suficiente, me va a pasar esto. El día que se me poncha una llanta es porque estoy mal delante de Dios. Si tengo problemas económicos, es porque Dios me está castigando. Si no logro mis metas, es porque Dios me está dando con un garrote. O sea, hay una obsesión por no equivocarnos. Y establecemos un principio de reglas por encima de la revelación de su voz. Veamos ahora la mentalidad de pobreza. Hay una fijación en la escasez monetaria. O sea, estamos pendientes del dinero, estamos pendientes de cuánto tenemos, de no tenemos, si fulano tiene más, porque tenemos un miedo al fracaso, tenemos una comparación permanente con los demás, tenemos una culpabilización externa. No, estoy así por culpa de la sociedad, por culpa de fulano, por culpa de mi papá. Tengo una baja estima, tengo creencias limitantes, no puedo, no sirvo, etcétera, etcétera. Tengo un temor a la resistencia al cambio. Entonces vemos estas 5 mentalidades con algunas características que hemos mencionado. Algunas, hay muchas más características, pero lo importante es que en este año, yo necesito reconocer y desafiar esos pensamientos y comportamientos que me llevan al estancamiento. De esas 5 mentalidades, yo puedo tener una mezcla de las 5 dentro de mi vida. Puedo tener diferentes porciones. Entonces yo necesito reconocer, desafiar, porque entienda algo, cada mentalidad generará una conducta, generará una respuesta de manera inmediata ante las circunstancias. Entonces, cuando hay una circunstancia que me desafía, lo que se va a expresar es la mentalidad. Si tengo una mentalidad de pobreza y tengo una mentalidad religiosa, lo voy a conectar con esa mentalidad y eso es lo que voy a expresar. Y entonces cuando yo lo expreso siendo cristiano, sin haber renovado mis pensamientos, yo oro, yo actúo de acuerdo a la mentalidad que tengo. Entonces yo le digo a la gente, ore, pero si la mentalidad es una mentalidad de pobreza, yo voy a orar como pobre. Si tengo una mentalidad de huérfano, siempre voy a orar como huérfano. Si tengo una mentalidad de desierto, mi oración siempre es la mentalidad de desierto. Entonces, lo que necesito es cómo salir de esa mentalidad para orar como Dios quiere que ore. Por eso la palabra dice, y vamos a entrar en un momentito, entonces la conducta es la unión de la forma de pensar que incluye emociones y sentimientos. Yo pienso no únicamente con la mente, yo pienso con las emociones, porque las emociones van a fortalecer mi pensamiento y mi pensamiento va a fortalecer cómo yo me siento. Y se crea una mentalidad, una conducta, y yo reacciono de esa manera. Por eso es que vemos gente orando como ora, gimiendo como gime, actuando como actúa, porque es el producto de una mentalidad. Recuerde, déjeme regresar aquí. ¿Cómo el enemigo trabaja? Nos marca con una raíz de orfandad. Trae rechazo, abandono, toda clase de temores, y eso provoca ciclos, patrones y mentalidades. Y nosotros somos el producto de esas mentalidades. Entonces vemos esas 5. Pueden haber más mentalidades, pero quiero enfocarme en esas 5. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, una por una, ya mencionamos algunas características. Vaya renunciando toda característica de la mentalidad de huérfano. Usted fue adoptado. O sea, necesitamos traer la mentalidad del 2025 es la mentalidad del hijo. La mentalidad del desierto tiene que ser quebrada porque yo soy un hijo que tiene promesa. Y yo voy a conquistar mi promesa. Yo era esclavo del pecado, pero ahora fui hecho libre. Yo vivo por la verdad de su voz, que me enriquece y me da todo lo que necesito para ser próspero. O sea, son 5 cualidades en lugar de las 5 mentalidades. O sea, este es un momento de hacer un desplazamiento intelectual, emocional, espiritual, para poder tener la verdad del Padre. Y eso comienza
con el espíritu de adopción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola, apóstol, abuelo, soy Mariela. Hola, Mariela. Me atrevo a hacer una pregunta porque yo oro con agradecimiento. Siempre agradezco al Padre y no sé eh, qué, qué es ese no sé cuál será mi marca. No sé si es de rechazo, no sé si estoy orando bien, pero siempre es con agradecimiento. No, estar agradecido es bueno. Lo importante es aprender a reconocer qué hay detrás de nuestras conductas. Si tu agradecimiento nace de la gratitud verdadera, de la humildad verdadera, es perfecto, está bien. Pero Amén. necesito descubrir y tener un autoconocimiento, porque el enemigo, detrás de estas mentalidades que el enemigo establece o trata de perpetuar, siempre trae una cultura de mantenimiento. Y algo que tenemos en la iglesia es que tenemos una cultura de conservación. Yo escucho cuántos pastores que lo único que quieren son cultos bonitos y cultos bendecidos y cultos llenos. Entonces, eso es parte de la cultura de conservación. O sea, muy pocos líderes, pastores, yo escucho hablando de establecer fundamento, de establecer verdad apostólica, establecer liderazgo, desatar a los líderes, enseñarle a las familias a ser victoriosas. O sea, estamos enfocados en cultos bonitos. ¿Qué culto más bonito? Mire, un culto no cambia a nadie. Un culto bonito es un culto bonito. Por internet. ¿Cómo traemos una manifestación de transformación y cambio en la palabra? Entonces, ese es el desafío como líderes, como pastores, como maestros. O sea, cómo quebramos esa cultura de conservación del culto bonito a una estructura apostólica que desarrolla, que equipa, que transforma, que libera, que cambia, que desata, que activa. ¿Cómo cambiamos la visión del corto plazo enfocada en el fortalecimiento de una institución a traer una visión de largo plazo establecida en cómo creamos una tribu? Institución o tribu es la palabra. ¿Cómo quebramos las estructuras rígidas y estáticas que tenemos dentro de nuestras iglesias? Porque el llamado a la transformación es la iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se está hablando de la revelación y la revelación siempre provoca transformación. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a crear atmósferas creativas si vivimos en medio de atmósferas, de estructuras rígidas, enfocadas en la institución, que no queremos que nada se nos salga del control, porque tenemos un culto bonito? Entonces, estamos enfocados y creando figuras centrales. Estamos centralizando la autoridad en mandos lineales. Estamos temiendo que la gente se desarrolle y crezca, porque hay un temor a que la gente tenga dones más visibles que el pastor, porque tenemos una cultura de manipulación y al final la pregunta es, ¿estamos siendo establecidos en una cultura de reino o en una cultura de religión? Entonces, vea la cultura de mantenimiento en la que sin querer, queriendo, como decía el Chavo del Ocho, estamos establecidos. Entonces vemos mega iglesias de 12, 15, 20, 30, 40 mil personas que tienen cultos bonitos, pero las ciudades no cambian. Los países no cambian, no hay transformación, porque tenemos una cultura de mantenimiento. Yo no estoy en contra de las iglesias grandes, no estoy en contra, estoy para que podamos establecer y desafiar esa cultura de mantenimiento y entonces poder desafiar cultura de reino o cultura de religión. Para establecer el reino se requiere la revelación. Y para tener revelación tenemos que haber construido una iglesia en el diseño de Dios y establecer eso. Entonces, la intención es que podamos progresar hacia la libertad.
el mantenimiento o la libertad. Entonces veamos algunas cosas donde necesitamos enfocarnos en este 2024 para cerrar. Entonces, escuchar y obedecer. Esa es la dinámica. Cómo creamos esas atmósferas creativas para escuchar y obedecer. Entonces, la batalla es por la revelación. Esa es la batalla. Cuando usted lee el libro de Colosenses, le invito a que lo lea. Le invito a que lea el libro de Colosenses. Yo he estado leyéndolo 1 o 2 veces al día y sigo leyéndolo. Entonces es una batalla por la transformación que comienza por la voz de Dios. Entonces la revelación por su voz, cuando yo aprendo a escuchar, Dios siempre habla a la adopción. Siempre Dios va a hablar a la adopción. Número 2, siempre cuando Dios habla va a generar fe. Siempre cuando Dios habla va a generar conocimiento. Recuerde, la revelación trae conocimiento. El conocimiento sin revelación es intelectual, no produce cambio. Pero cuando hay revelación, entro en la dimensión de su gracia. Y entonces cuando esa revelación trae conocimiento, alumbra el entendimiento y me muestra la verdad. Y siempre su voz genera arrepentimiento. No puede haber crecimiento sin arrepentimiento. Ahora, quiero que cambie su mente en el sentido que el arrepentimiento es para el pecador. El arrepentimiento es para mí hoy, porque el arrepentimiento me confronta con la mentira a través de la verdad de algo que yo creía que no debo creer. Me confronta con la mentalidad que tengo que no debo tener. Me confronta con patrones que tengo que no debo tener. Me confronta y entonces el arrepentimiento literalmente significa cambio de mente, cambio de corazón, cambio de pensamiento. Entonces cuando yo escucho y se genera adopción en diferentes dimensiones, genera fe. La fe me permite seguir creciendo y su voz va a generar conocimiento de gracia. Gracia es la capacidad de Dios revelada en tu vida. Esa capacidad revelada en tu vida va a alumbrar tu entendimiento y tu entendimiento te mostrará la verdad y eso genera arrepentimiento. Y en el arrepentimiento conoce su voluntad en sabiduría y en entendimiento. Entonces esa es la batalla por escuchar, la batalla por escuchar. O sea, el escuchar la voz de Dios me lleva a este proceso. O sea, esa es la batalla profética para el 2024. Yo necesito terminar este año escuchando que Dios está hablando, escuchando a la adopción, escuchando a una mayor dimensión de fe, escuchando una mayor gracia, escuchándole cómo se alumbra mi entendimiento, escuchando cómo se me revela su voluntad para este 2025. Y entonces la otra mitad de la batalla es la mitad por obedecer, porque la batalla por la obediencia es la voz que genera confrontación de dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, la naturaleza carnal o la naturaleza espiritual. Entonces, cuando yo escucho, hay una confrontación. Siempre la palabra es una espada que trae para separar y dividir, para cortar y para discernir las intenciones. Entonces, la respuesta a su voz genera permanencia. Cada vez que yo entro en una crisis de identidad, en una crisis de temor, en una crisis de obediencia, estoy siendo desmembrado y no puedo dar fruto en aquellas cosas que Dios habló. Esa es la batalla. Su voz, la respuesta a su voz genera permanencia. Y entendemos que siempre que Él habla, espera una acción. Siempre que Dios dice algo, mire, cada vez que Dios habla, Él quiere generar algo en tu vida. Una respuesta. Es como cuando me mandan una tarjeta y que me dice,
RSVP o tiene que hacer una reservación, llamar por teléfono y confirmar que van 2 y que van a comer 2. Si usted no reserva, si llega así, no tienen nada listo para usted. Es igual la palabra. Cuando Dios habla, Él espera una respuesta, espera una acción. La acción tiene que ver con la permanencia. La permanencia tiene que ver con la batalla de las naturalezas. Entonces, siempre la respuesta es adoración, que es un acto de humillación. Si yo no veo la adoración como humillación, estoy cantando o estoy haciendo actos religiosos. Siempre la adoración está asociada con el acto de la humillación. La humillación es el acto voluntario del reconocimiento en sujeción a Dios. Dios siempre espera que yo responda en adoración. Siempre la respuesta a su voz va a desafiar mi alma. Lo que hablábamos, va a provocar que el alma sea separada del espíritu. Va a discernir mi mente, mis intenciones, mi mentalidad, los patrones, todo lo que yo soy y entiendo va a ser desafiado para que yo pueda producir fruto. Quiero que vea esta pantalla. La intención de Dios es que a través de la obediencia se genere transformación. Vea esta pantalla. Quiero detenerme otro momento ahí. Quiero orar. Porque necesitamos cerrar. Hoy estamos a noviembre 25. 31 y 5. 36 días para terminar el 2024 y tenemos que terminar bien. Tengo que terminar escuchando y tengo que abrir el 25 obedeciendo. Hay algo que el Señor me habló hoy y es mentalidad 2025. ¿Cómo voy a tener la mentalidad del 2025? ¿Cómo voy a crecer? Y voy a cerrar hoy hablando de esa mentalidad en cinco puntos que el Señor me empujó hoy. Entonces, necesitamos cerrar escuchando, necesitamos abrir obedeciendo. Ya, las mentalidades, aprendemos a desafiarlas, aprendemos a derrotarlas, pero yo necesito escuchar. Necesito la revelación de su gracia, necesito la revelación de su fe, porque Dios quiere revelar fe de una manera sobrenatural en tu vida. Dios quiere revelarte la fe con un mayor entendimiento. Dios quiere revelarte gracia y verdad en tu vida para provocar arrepentimiento, para que avances al conocimiento pleno de su voluntad. Mire, Dios nos va a redefinir de tal manera que vamos a ser sorprendidos, pero solo para aquellos que están dispuestos a obedecer. Dios va a provocar una transformación de odre. Cosas que eran no serán más, cosas que no eran van a comenzar a ser. Relaciones van a ser definidas y redefinidas. O sea, necesitamos estar listos y preparados para lo nuevo que Dios trae. Si no, voy a perpetuar el estancamiento en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo siento que muchas veces hay temor que nos mantiene atados a los cambios que Dios quiere hacer. Rinde hoy, porque la raíz del temor es la orfandad. La raíz del temor es esclavitud. Son mentalidades. Hoy, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que la fuerza de tu voz pueda venir sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, y que podamos cerrar este tiempo, Dios, este año, escuchando, que podamos cerrar este año con nuestros oídos abiertos. Padre, donde está el testimonio de Jesús, allí está el espíritu de la profecía. Y yo hablo al espíritu de la profecía que active dones, que libere la capacidad de oír y ver. Hablo que la intuición del Espíritu Santo comienza a despertar, comienza a activar esos dones, la capacidad de la voz es desatada en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y ahora nuestra voluntad se alinea a obedecer, porque nuestra mente está sujeta, nuestra emoción está sujeta en humillación, en adoración, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, dijimos aquí que la obediencia
genera transformación. Siempre cuando su voz habla, la obediencia suya desata la batalla por la transformación, que es donde Dios quiere que entremos en esta temporada. Y quiero ir cerrando. Número 1, Dios quiere provocar dentro de tu vida, y quiero profetizarlo, un cambio de naturaleza, donde hay una transformación de la naturaleza en la cual has operado hasta hoy con una mentalidad quizás de fracaso, de derrota, de desierto, pero Dios está dando una mentalidad nueva. Yo le llamo la mentalidad del 2025. Hay un cambio de esfera y un cambio de límites. Dios quiere traer y manifestar estas tres cosas. Esa es la batalla por la transformación. Cambio de naturaleza, cambio de esfera. Ya no operaremos más en la dimensión natural, sino en una dimensión espiritual. Y los límites de tu herencia serán revelados. Porque si yo no puedo entender mis límites, no puedo entender mi herencia. Dios le habló con claridad al pueblo de Israel: este será tu límite en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. No más allá ni más acá. Este es tu límite. Entonces, cuando hablamos de una renovación del entendimiento, se expresa en una nueva identidad, un nuevo pensamiento, una nueva acción y una nueva visión. O sea, necesitamos entrar al 2025 desde esta perspectiva. Hay una nueva Dolly, hay una nueva Margarita, hay un nuevo Carlos, hay una nueva Rosy, hay un nuevo David. O sea, no soy lo que era en el 2024. Tengo una nueva identidad. Y si tengo una nueva identidad, tengo un nuevo pensamiento. Ya no soy dominado por la mentalidad de fracaso. Ya no soy dominado por la mentalidad de derrota. Ya no soy dominado por la mentalidad vieja. Tengo una nueva mentalidad. Tengo una nueva mentalidad. Tengo un nuevo pensamiento. Por eso la palabra dice: renovaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tengo una nueva mentalidad. Y si tengo una nueva mente, tengo una nueva acción. No puedo tener una nueva mente con la misma acción. La identidad genera pensamiento, el pensamiento genera una nueva acción. Cuando el pensamiento está unido a la voz de Dios, la acción que yo tengo se llama obediencia. Entonces no habrá más dudas en tu vida, no habrá más doble ánimo en tu vida, porque estamos en una batalla, estamos en una guerra por establecernos en el 2025. Y yo profetizo que Dios trae claridad para establecer una nueva visión. Parte de lo que te escribí en el WhatsApp, si estás en el grupo de WhatsApp, escribe tu visión para este año. Y si necesitas conversar privadamente, te ofrecí mi ayuda para que tengamos una reunión en privado, tú y yo, tú y yo y tú. Entonces, déjeme darle, para terminar, cinco aspectos que yo veo de la mentalidad 2025 que Dios quiere formar en tu vida. Número 1, que puedas conocer la buena voluntad de Dios, que es abundancia. O sea, recuerde, es una mentalidad, no es una idea, no es un sueño, es una intención de Dios en tu vida. Número 2, avance y crecimiento que desafía el estancamiento. O sea, hay una mentalidad: voy a avanzar, voy a crecer, voy a avanzar, voy a crecer. O sea, hay una mente, tengo una visión, tengo un entendimiento, olvidando ciertamente el 2024, prosigo a la meta, voy a construir, voy a avanzar y voy a crecer. Número 3, fructificar. Voy a dar fruto, ya no voy a ser más estéril. Voy a dar fruto, y fruto en enseñanza, en abundancia. Voy a dar fruto. Número 4, voy a encontrar propósito.
el 92% de la gente nunca encuentra el propósito en la vida. Viven de manera automática, ligados a las mentalidades. Y número 5, voy a hacer luz en lugar de tinieblas. Voy a traer verdad en lugar de mentira. Voy a traer luz. Entonces, 5 aspectos para 5 mentalidades para este 2025. ¿Alguna pregunta? Alguien estaba preguntando, tenía algunas preguntas por aquí. Dice, pastor, ¿cómo me contacto con usted? ¿Cuál es el WhatsApp? No sé, mi hermana Marilena, si está en el grupo. Si no, puede contactarme vía Facebook, Gerardo Ortega. Por ahí me manda una solicitud y por ahí le respondo. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Es bueno ver aquí a la pastora Nadir. Después de sus vacaciones, que no me llevó. Bien, no hay nadie. Bien, como sugerencia, vuelva a verlo. Claro, Adelina, cuando guste. Vuelva a ver el YouTube que va a quedar grabado. Por cierto, ya le